Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo, escuchando este video. Me da mucho gusto saludarles. Y bueno, pues estoy con ustedes en esta ocasión porque pues, he recibido algunos comentarios, he recibido algunas consultas respecto a este tema de la promoción de cultura del agua. Y bueno, pues he tomado la iniciativa de ir cada semana platicando un poquito sobre alguno de los aspectos claves de esta línea de acción y ojalá y cada uno de ustedes en su momento pues me pueda dejar algún mensaje por ahí, algún comentario en el espacio correspondiente, ya sea en Facebook o en YouTube. Y desde ese espacio, bueno, pues ir generando también, pues de alguna manera una lista de reproducción, una lista de contenidos, ¿ok? Pues me da mucho gusto saludarles. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Pedro Eloy Mendoza Hernández, biólogo de profesión, universitario, ecólogo, especialista en el área de comunidades vegetales y sobre todo muy interesado en el aspecto de la restauración ambiental. Bueno, para optimizar este tema del video voy a apagar mi cámara porque pues, no se pierde gran cosa y simplemente voy a tratar de estar más al pendiente con ustedes. ¿Ok? Bueno, pues como les decía, voy a ir generando semanalmente una serie de contenidos respecto a esta línea de trabajo que su servidor promueve con un enfoque basado en competencias y es una línea de trabajo muy interesante, muy importante porque tiene muchas vertientes, tiene muchos elementos de gran importancia y que definitivamente se pueden aterrizar tanto en el territorio como también en las labores didácticas, académicas, docentes, desde luego, y a nivel empresarial. ¿Ok? Entonces, bueno, pues este tema de cómo ser, de cómo convertirte en un promotor certificado con base en un estándar de competencia, es algo que me gustaría ir desarrollando a lo largo de las semanas. Y en este caso, pues vamos a iniciar con este tema de qué es un promotor de cultura de agua. ¿Ok? Entonces, pues vamos a darle paso a ese siguiente contenido y nos vamos a referir como promotor de cultura del agua a aquella persona, ya sea de una perteneciente a una entidad, perteneciente a una organización o incluso que sea propia de una comunidad, de un territorio determinado, pero también un promotor puede ser esa persona que sea ajena a todos esos espacios, a todos esos elementos de pertenencia, ¿no? Un promotor es un individuo que busca impulsar, generar actitudes, hábitos y valores en la sociedad, en los colectivos, en los individuos, para que con base en metodologías y reconocimientos y habilidades y destrezas que se deben de desarrollar a lo largo de la vida, podamos tener la posibilidad de hacer un uso correcto, amigable, responsable, ético, ¿no? Adecuado, ahorrativo y sobre todo entonces sostenible de un elemento del entorno, de un elemento de nuestros ecosistemas como lo es el agua. ¿No? La idea de tener claro muchos de los aspectos principales que están en torno a este tema básico del ciclo del agua, del ciclo hídrico planetario, que se resume de esta manera en 5 o 4 pasos principales, dependiendo de los autores. Bueno, pues ese conocimiento teórico que se puede y se conoce desde los diferentes grados académicos, escolares y a lo largo de la vida con las experiencias y los conocimientos y la adquisición de saberes que todos y cada uno de nosotros vamos desarrollando en nuestros entornos, bueno, pues tenemos una idea a grosso modo de cómo todos estos cuerpos de agua, incluso el suelo, la vegetación, por cambios de diferencia en temperatura, van a favorecer la evaporación o evapotranspiración de las moléculas de agua, convirtiendo, haciendo un cambio físico del estado líquido, incluso del estado sólido, a un estado gaseoso.
este escenario va a permitir que la atmósfera se convierta en otro territorio y escenario de modificaciones y de transformaciones, en donde la formación de nubes, las corrientes de viento, los polvos, las partículas, los microorganismos que están en la atmósfera se van a incorporar a este nuevo estado del agua, que es en su estado gaseoso, y con las corrientes de viento y sobre todo favoreciendo la presencia de escenarios montañosos, va a hacer que generen cambios en las temperaturas, en las presiones, en las precipitaciones, y por lo tanto ocurra la caída nuevamente de estas moléculas de agua, pero ahora nuevamente en su estado líquido, ¿no? Es por ello que muchas veces las montañas las identificamos como estos lugares de fábrica de agua, porque esconde comúnmente las variaciones de temperatura, las variaciones de presión atmosférica permiten precisamente esta precipitación. El agua entonces vuelve a llegar al territorio, vuelve a llegar a las montañas, de preferencia a zonas montañosas en donde pues la cubierta vegetal es sana, donde hay realmente cubiertas de suelo favorables, el suelo es permeable, el agua facilita incluso varios procesos de escurrimiento, de infiltración y de almacenaje en el subsuelo, que son básicos para la permanencia y el crecimiento de muchas de las ciudades. El agua también puede permanecer en algunos puntos muy altos de las montañas, incluso como estado sólido, como hielo, como un glaciar, y es otra fase en la que puede contenerse y detenerse este ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, bueno, una persona que a grosso modo dentro de su territorio, dentro de su comunidad, dentro de su colonia, dentro de su empresa, escuela, hospital, clínica, tiene esa facilidad de conversar, de identificar, de darse cuenta de las problemáticas incluso locales, muy cercanas, muy inmediatas en torno a este tema del agua, bueno, es precisamente esa persona a la que hay que identificar, esa persona a la que hay que señalar y a la que hay que invitarla a formar parte de un proceso de capacitación basado en el desarrollo de esas competencias, en el desarrollo de esos conocimientos, de esas habilidades y destrezas y de esas actitudes, hábitos y valores específicos en torno a una actividad clave o una actividad productiva fundamental, ¿no? En esa lógica y bajo ese marco de referencia es como en nuestro país tenemos todo un sistema nacional de competencias y este sistema basa sus resultados no necesariamente en el aprendizaje adquirido a lo largo de los años o con alguna forma curricular, siguiendo los años escolares, cumpliendo grados académicos, sino todo aquel conocimiento que se adquiere durante la vida a través de las experiencias, de las vivencias, de los conocimientos tradicionales, del entendimiento del día a día de lo que estamos viviendo, ese conocimiento se debe y se puede demostrar, se tiene derecho a demostrarlo como resultado durante un proceso de evaluación. Es por ello que en nuestro país tenemos más de 40 y tantas actividades productivas que son básicas y son prioritarias para el país, y una de ellas, sin ninguna duda, es convertirse en un promotor ambiental y convertirse también en un promotor específico de cultura de agua. En todas y cada una de estas áreas de trabajo, en áreas de desempeño, tú puedes ser además un promotor de cultura de agua de tu entorno. Entonces, en el sector, ¿y por qué el agua entonces, o por qué el sector hídrico se convierte en una actividad prioritaria? Bueno, porque el gobierno de México, más muchos otros sectores a nivel mundial, han identificado que este tema, que este sector hídrico enfrenta y enfrentará grandes desafíos por muchos temas asociados a temas de cambio climático, de sobreexplotación de los acuíferos, de contaminación, de pérdida por fugas, que son de las cosas más comunes, y que esos grandes desafíos nos van a llevar a tomar decisiones muy importantes y a tener incluso que formar recursos humanos muy bien capacitados, ¿no? El sector que más usa el agua es sin ninguna duda el agropecuario, porque ahí se genera una buena cantidad de recursos
y de productos de consumo directo para las sociedades humanas. Por lo tanto, ahí habría que trabajar muchísimo en una optimización, en un ahorro, en un uso adecuado y sostenible del agua durante los procesos productivos de toda la cadena asociada a la producción y generación de alimentos. De la misma manera, podemos ver que otro sector muy importante que se lleva prácticamente más del 14% del agua que se usa es el sector público y el sector privado, ¿no? En este caso incluido también, desde luego, el sector industrial, ¿no? Esos sectores que pueden, digamos, especializarse y trabajarse de manera independiente, habría que darse una tarea o tendría que tener una tarea muy importante en precisamente capacitar e impulsar la promoción de cultura del agua, ¿no? Recientemente, con los cambios que se han venido dando y con digamos, una entidad y una serie de lineamientos que el gobierno ha implementado, por ejemplo, a través del Plan Nacional Hídrico, en donde en este periodo enfático del 24 al 30 se busca y se ha ya concentrado la garantía y el uso del agua como un recurso, digamos, de derecho humano, pero también con base en una gestión responsable y desde luego con una mayor una capacidad de adaptación al cambio climático y a la transparencia y gestión, ¿no? Entonces, esta búsqueda dentro de este Plan Nacional Hídrico también está claramente incluido el concepto de cultura de agua. Entonces, con base en varios temas que iremos desglosando más adelante en otros videos, vamos a ir analizando a grosso modo precisamente algunas de las metas, lineamientos y estrategias que el Plan Nacional Hídrico nos está planteando para este periodo, ¿no? Entonces, con esta información rápida y con este panorama muy, digamos, puntual, te pregunto, ¿identificas cuál es tu papel dentro de este impulso como promotor de las estrategias de manejo, ahorro y conservación del agua en la naturaleza y en la sociedad? ¿Te das cuenta de cuál es tu papel? Bueno, pues esta participación y esta función clave precisamente ha sido ya identificada en nuestro país como un elemento fundamental a desarrollar, y por eso es que existe a través de un comité de gestión de competencias un estándar especializado con los lineamientos básicos sencillos que permiten un modelaje adecuado, permiten entender y tener claro la capacitación mínima necesaria, los elementos básicos para que una persona se convierta en promotor y, por lo tanto, con base en ello, se convierta también en un recurso humano que trascienda en su comunidad, ¿no? Entonces, si además con todo ese tránsito y con toda esa transformación social y esa transformación profesional, te puedes y tienes derecho a obtener un certificado oficial respaldado por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de México a través de este Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales, que es el CONOCER. Bueno, pues como su servidor tengo ya varios años con este certificado autorizado que me permite ser un promotor de cultura de agua, además de todo y cada una de las experiencias y bagajes que su servidor tiene como profesional ambiental, ¿no? Cuando nosotros como profesionales y promotores de cultura del agua buscamos precisamente que esto impacte no solo de manera, digamos, superficial, sino que trascienda, que genere cambios que realmente puedan ser medibles, que realmente puedan ser, digamos, incluso monitoreables en el corto y mediano plazo. Bueno, pues es muy importante que la capacitación tenga un sostenimiento formal basado en cursos con enfoque de competencias. Y para lograrlo, aquí existen tres aspectos fundamentales que les dejo para que lo lean con más calma, pero es muy importante siempre tener un diagnóstico de necesidades bien identificado, tener muy bien diseñado y escrito el curso, el objetivo del curso, tanto el objetivo general como el específico, y desde luego desarrollar un temario y una secuencia didáctica adecuada y aplicada a el contexto actual, ¿no? Entonces, en el caso concreto del estándar de competencia S0180, promoción de la cultura del agua,
son dos aspectos, dos puntos que se tienen que desarrollar, que se tienen que cumplir y que tienen que ver con diseñar y aplicar la logística de un evento, ya sea dentro de tus instalaciones, dentro de tu empresa, dentro de tu colonia, en un parque, en un jardín, pero tienes que desarrollar lo necesario para que se lleve a cabo la ejecución de un evento en torno al tema del agua y además que tú puedas, ya sea tú o un profesional que tú invites, desarrollar una plática específica y asociada al tema del evento y desde luego de cultura del agua, ¿no? Con base en esos dos aspectos que son puntos que tienes que cumplir en el estándar, puedes y tienes derecho a convertirte en un profesional y en un promotor específico. Así es de que, pues, me gustaría mucho que en este corto video puedan ustedes tener al menos una inquietud y si quieren conocer un poco más sobre los costos de inversión por persona para cada uno de estos procesos, nosotros tenemos una atención muy personalizada, muy formal, con base en tus horarios, en tu llamada, en lo que tú nos dejes de contacto. A través del WhatsApp generamos precisamente esta convivencia directa y con ese profesionalismo que nos identifica, nos vamos a referir contigo única y exclusivamente para lo que a ti te interese conocer de este proceso de evaluación, de este y de muchos otros estándares que tenemos disponibles. Haremos una calendarización con base en tus tiempos, en tu agenda. Abriremos espacios adecuados y pertinentes para tener principalmente un contacto online y si tú lo quieres así, a través de un contacto presencial que nos permita también tener mejor solidez en el trato y en el proceso. Y si te animas, entonces serás una muy buena candidata, un buen candidato para obtener tu certificado con valor oficial dentro de este proceso de transformación y de promoción de la cultura del agua o de algún otro estándar que tú consideres que puedes necesitar. Te dejo aquí entonces nuestros datos de contacto y recuerda, estamos para acompañarte en tu proceso de certificación. Así es de que pues ha sido para mí un gusto estar con ustedes y pues hasta pronto. Gracias.